Bueno, chicos, vamos a darle. Vamos a ver. Bueno, aquí en la pierna sucede algo parecido. Miren que continúa esa fascia, ahora se llama fascia de la pierna. Importante, recuerden eso cuando tengan lesiones a este nivel. Aquí se ven bastante esas herniaciones musculares porque no se repara cuando hay heridas. Hicimos un corte y entonces en este corte, aquí aparece la fascia, mirenla como tal. Esto que vemos aquí de color azul es la membrana interósea, la que me está uniendo a la tibia, que es esta, con el peroné. Y si esto es tibia y esto es peroné, entonces quiere decir que esto es lateral o externo y esto es medial o interno. Y esto que veo, este borde filoso, esto es anterior, y esto que veo, una cara posterior de la tibia, entonces esto será posterior. Listo. Aquí aparecen unos tabiques también intermusculares de la fascia, se van hacia lo que es el borde anterior del peroné y miren hacia también el borde lateral. Y esto me va a formar los famosos tabiques intermusculares, un tabique intermuscular anterior y un tabique intermuscular posterior. Ahora, estos tabiques me van a formar tres compartimientos. Un compartimiento anterior, que estará formado por unos músculos que están aquí, un compartimiento lateral, que está formado por dos músculos, y este compartimiento posterior, que va a tener, debido a esto que tenemos aquí, esta fascia transversal, ya la voy a colocar, va a tener este compartimiento posterior, un compartimento profundo y un compartimento posterior superficial. Entonces aquí habrán unos músculos, que son tres, y aquí habrán cuatro músculos. Listo. Entonces aquí tenemos los compartimientos. El anterior tendremos el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor común de los dedos, el extensor común de los dedos, el peroneo anterior. Recuerden que este extensor largo también se llama extensor largo del dedo hallux, o también, ya en la nomenclatura nueva, extensor largo del primer dedo. Compartimiento lateral, encontramos el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto. Y el compartimiento posterior, entonces en su parte superficial encontramos tres, que son los gastrocnemios o gemelos, antiguamente conocidos, el sóleo y el plantar delgado. Y en los profundos vamos a encontrar cuatro, que son el poplítero, el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo del dedo hallux o del dedo gordo o del primer dedo. Recordemos un poquito que cuando yo camino en talones, en la punta de mis talones, miren, apoyo mis talones, a ese movimiento le llamamos dorsiflexión, porque el dorso se está flexionando, el ángulo está disminuyendo. Y cuando camino en puntitas, como bailarina, entonces a ese movimiento le llamo flexión plantar, porque, miren, eh, estoy disminuyendo ese ángulo que aquí estaba aumentado, lo estoy disminuyendo. Lo llamo flexión plantar. La dorsiflexión sería como la extensión, ¿verdad? Porque está de este lado, donde se da la extensión. Y la flexión plantar sería como una flexión. Para que más o menos comprendan que entonces los músculos que están anteriores serán extensores, mientras que los que están posteriores serán flexores. Y estos músculos, perdón, este movimiento, que es eversión, ¿se acuerdan? Hacia el lado, no confundirlo con abducción ni aducción, que es diferente. La abducción y la aducción se dan desde la cadera, es en todo el miembro. En el pie se puede hacer eversión cuando uno trata de apoyar la parte interna y tratar de verse como la planta. Eso sería eversión. Y la inversión es apoya en la parte externa e intentas verte la planta del pie, donde está el arco plantar. Eso es inversión. Ya eso lo hemos tratado cuando vimos planimetría. Encontramos compartimiento anterior, vamos a encontrar el tibial anterior, el extensor largo del primer dedo, este que va aquí, que para poder verlo su origen hay que quitar esto de acá, y el extensor común de los dedos, aquí lo vemos y es fácil cuando vemos los tendones y cómo se divide hacia los cuatro tendones de los dedos laterales, segundo, tercero, cuarto y quinto.
El peroneo anterior, que es bastante pequeño, su origen está ahí en el mismo peroneo, miren, es pequeñito. Todos ellos pasan por debajo de este retináculo que se conoce como retináculo extensor, que está en la parte anterior, y entonces como todos estos músculos son extensores, se llaman retináculo extensor. Tenemos el tibial anterior. Este tibial anterior se origina en el epicóndilo lateral, miren, lateral de la tibia. Miren que aquí está el peroné, aquí por debajito, y aquí está el epicóndilo lateral de la tibia. Y desde allí se dirige hacia la parte medial, ¿sí? Y va a terminar insertándose en la base del primer metatarsiano, a la altura ahí de la unión metatarsofalángicas, perdón. Allí a la altura es donde se va a insertar. Este señor, miren, lo podemos ver cuando quitamos todos estos. Miren cómo logramos observarlo de una mejor manera, cómo viene su inserción. También se inserta en lo que es la membrana interósea, la que está entre los dos huesos, tanto tibia como peroné. Y su función, pues miren, como pasa por el retináculo extensor por debajo, cuando es traccionado, pues ayuda a la dorsiflexión, ¿se acuerdan? Levantar la punta esa del pie, levantarlo, dorsiflexión, pero además como está hacia la parte medial, miren, se inserta hacia la parte medial, a la cara medial de esa base del primer metatarsiano, entonces también ayuda a lo que es la inversión, ¿ok? Inversión del pie. Aquí vemos el extensor largo del primer dedo. Mírenlo aquí donde él viene y llega hasta la falange distal del primer dedo. Pasa por el retináculo, está cubierto por el tibial anterior. Mírenlo aquí donde es su origen. Entonces su origen es en la porción medial de la cara anterior del peroné y en esta membrana que es la membrana interósea. Y desde allí se va a dirigir hasta la falange distal del dedo gordo y su función es esa. Extiende la falange del dedo gordo, pero como pasa por debajo del retináculo, también ayuda a la dorsiflexión. El extensor común de los dedos, miren, su origen está en el cóndilo lateral también, parte en eh, lo que es la membrana interósea y parte también de la tibia en su cara anterior, y desde allí se va a dirigir hacia los cuatro últimos dedos. Aquí en los cuatro últimos dedos va a formar, al final va a formar tres tendones. Un tendón medial que llega hasta la falange medial y unos tendones laterales que llegan hasta la falange distal. Entonces, para hacer la extensión, perdón, también pasa por debajo del retináculo, por lo tanto también me va a hacer dorsiflexión. Tenemos aquí el peroneo anterior o tercer peroneo, miren, que se origina el tercio inferior del peroné como tal, y desde ahí se dirige hasta el quinto, hasta la base del quinto metatarsiano. Como ustedes lo ven, entra aquí a través de este retináculo extensor también y de esta bolsa serosa junto con los tendones del extensor común de los dedos, pero luego se separa y se va hacia la base del quinto metatarsiano. Su función, como va hacia esta base, entonces va a ser la eversión. El anterior también me ayudaba a la eversión, porque miren que está más hacia este lado, el extensor común de los dedos. Su inervación todos van a estar inervados por el tibial anterior, antiguamente conocido como peroneo profundo. El compartimiento lateral tenemos dos músculos, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. El largo, miren que su tendón, cuando llegamos al pie, bueno, aquí no lo logran ver ustedes bien, su tendón cuando llega al pie, el tendón está por debajo, mientras que el del peroneo corto está por encima. Ahorita lo vemos de mejor manera. Aquí lo vemos, su origen es los 2/3 proximales de la cara lateral del peroné. Esto que vemos de color negro, ¿sí? Desde allí él se va a dirigir, miren, y va a tomar esta bolsa serosa, va a entrar por este retináculo que tenemos aquí, que es el retináculo lateral, se llama así,
Y por allí entra, miren que entra tanto el peroneo lateral largo como el peroneo lateral corto, que es más anterior, porque esto es más anterior, y el peroneo lateral largo es más posterior. Cuando llegamos acá, miren que pareciera que este, que es el corto, fuera más largo, porque parece que este termina aquí, pero en realidad no. En realidad el largo, miren lo que hace, él se va por debajo, por la planta, miren es este verde, por la planta, y se va a dirigir hacia el primer cuneiforme y la base del primer metatarsiano, pero en su cara eh, en su cara lateral. Mientras que esto que vemos aquí es el tibial anterior, ese va las mismas inserciones, eh, va a ser quinto metatarsiano y primer cuneiforme, pero en la parte medial, en sus caras mediales. ¿Ok? Entonces por eso es que este es más largo, miren hasta dónde llega. El peroneo lateral corto va en los 2/3 distales de la cara lateral del peroné, mírenlo aquí también en negro, y desde ahí se dirige en un tendón que ya dijimos que entra por esta bolsa serosa junto con el peroneo lateral largo y luego va hacia la base de la tuberosidad del quinto metatarsiano. Y pues están inervados por el nervio musculocutáneo, también conocido antiguamente como peroneo superficial. Y tenemos el compartimiento posterior, en la parte superficial, los gastrocnemios o gemelos, el sóleo y el plantar delgado. Ellos me van a formar, los gastrocnemios y el sóleo, me van a formar el tendón calcáneo, antiguamente conocido como tendón de Aquiles. Algunos dicen que el peroneo lateral largo, que es este que viene aquí, también forma allí como algo, un poquito se une o se inserta allí en ese tendón. Entonces los gastrocnemios, hay uno medial, recuerden que esto es medial, y hay uno lateral. Entonces el va desde la cara lateral del cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Y el otro va desde el cóndilo medial del fémur. ¿Listo? Ellos me van a ayudar a formar los lados inferiores de esta fosa poplitea. Y aquí vemos los vasos ya popliteos, arteria poplitea, vena poplitea y el nervio ciático popliteo interno. Su función pues me va a ayudar con mantenerme de pie, mantener la postura, me ayuda a caminar, a la locomoción. Es un músculo bastante potente y junto con el sóleo que está debajo, que es este, que aquí los cortamos y aquí vemos el sóleo debajo, junto con el sóleo me van a formar este gran tendón. Es flexor, así, flexiona. Recuerden que me va a hacer plantiflexión del pie. Aquí tenemos el músculo sóleo que está por debajo del precedente, un músculo bastante grande. Su origen va hacia el lateral, desde el peroné, se dirige hacia lo que es la cara posterior también del calcáneo y me va a ayudar a formar con los gastrocnemios a formar el tendón de Aquiles o tendón calcáneo. Okay, pues importante que aquí miren forma un ojal o ojete o eh, este sóleo, que se conoce así como ojete del sóleo o arco del sóleo, por donde van a pasar esos vasos que dejan la fosa poplitea e ingresan a esta zona. Estos son los mismos, la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio ciático popliteo interno. También es flexor, vamos a hacer plantiflexión. Este es el plantar delgado, miren. Su origen va en la línea supracondilia lateral del fémur, mírenlo aquí, esa cresta supracondilia desde allí, y se dirige hacia el calcáneo, pero se inserta, sus fibras se pierden aquí con el tendón del calcáneo. Ayuda débilmente a los gastrocnemios, dicen que no tienen una gran función. Y este es el compartimiento ya posterior. Aquí vamos a encontrar los que son los profundos, ahorita vimos los posteriores pero superficiales. Encontramos el popliteo, mírenlo, que va a estar ahí en la fosa poplitea, el flexor largo
del primer dedo, que es este que es más externo, más lateral, el tibial posterior, que lo vemos aquí más medial, y el flexor común largo de los dedos, que es más, más medial. El tibial posterior se encuentra entre los dos. Aquí vemos el popliteo, como va desde la cara lateral del cóndilo lateral del fémur, y desde aquí se dirige hacia lo que es esa porción de la línea del sóleo, la porción superior de la línea del sóleo, que está ahí, y parte también de esta zona que se conoce como fosa poplitea, también en el hueso, esa zona poplitea del hueso. Bueno, su función es que flexiona débilmente la rodilla, ayuda ahí a la flexión de la rodilla, por lo que como va desde el cóndilo lateral del fémur, ayuda débilmente a la flexión de la rodilla. Pero le brinda el piso a lo que es la fosa poplitea. Aquí tenemos el flexor largo del primer dedo, mírenlo, es este que tenemos aquí. Va desde los 2/3 distales, desde la cara posterior, también se inserta en la membrana interósea y desde allí se dirige, entra a través de este retináculo que está en la parte posterior y que se conoce con el nombre de retináculo flexor, y entra, esto es la planta del pie, recuerden, lo estamos viendo desde abajo, y va hacia la falange distal del dedo gordo. Ayuda entonces a la flexión de la falange distal y también a la plantiflexión. El tibial posterior, que es este que tenemos acá, se origina por debajo de la línea del sóleo, la línea de la tibia, la línea del sóleo. Por arriba se encuentra el poplite, y debajo encontramos a este señor, la línea del sóleo. Aquí estaría el sóleo por encima de él, y poco por debajo encontramos el tibial posterior. Y desde allí se dirige hacia la parte medial, se coloca, pasa por detrás del extensor, del flexor común de los dedos, perdón, flexor largo común de los dedos, pasa por detrás de él y luego se hace anterior a él. Mírenlo aquí, este es el flexor común largo de los dedos. Entonces él pasa por detrás, mírenlo aquí donde pasa por detrás, y luego se hace anterior. Y entonces va a terminar en el hueso escafoide, allí, un tubérculo que hay allí del escafoide, en el tubérculo escafoide, y en los cuneiformes, en todos los cuneiformes, en todas las cuñas, miren, todos los huesos que están ahí, a excepción del astrágalo, que no hace inserción en él. Y tenemos el flexor común largo de los dedos, que dijimos que estaba posterior al flexor, al flexor largo, al tibial posterior, perdón. Y este flexor común largo de los dedos, como su nombre lo indica, pues su origen es en la cara posterior de la tibia, ya en la parte medial, va de la tibia, y entra por el retináculo también flexor y se dirige a los 4 últimos dedos. Y él perfora a este, que sería el flexor corto común de los dedos, porque este es el común largo. El flexor corto, que sería de los músculos del pie. La inervación, pues vamos a encontrar que todos van a estar inervados, tanto el superior como el profundo, el compartimiento superior y profundo, por el nervio ciático popliteo interno, que ingresó a través del ojal del sóleo. Listo, chicos.